Muy bien, buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar una vez juntos y estudiar la palabra del Señor. El tema que me han dado es transición. Y estaba pensando, bueno, si es que la vida está llena de transiciones, no aprendes a andar desde que naces, tienes que llevar primero el gateo, ¿no? Y luego aprendes a andar. La vida está llena de transiciones, no aprendes a caminar y no aprendes a comer desde el principio. Primero el biberón, luego los potitos y luego comida fuerte, ¿no? Y así no aprendes a escribir. Primero haces rueditas, palitos y luego aprendes a escribir. No aprendes a leer, primero aprendes las vocales y luego vas aprendiendo a leer de corrido primero o de molde, depende del país donde estés. Pero así es la vida está llena de transiciones. Para formar una familia, por ejemplo, primero tienes que echarte una novia y luego entonces el tema de la familia y luego los hijos y luego los nietos. Entonces la vida está llena de transiciones. Así es que cuando me dieron este tema yo dije, ¿cómo nos cuesta entender el tema de las transiciones? Porque queremos las cosas tas y rápido lo otro. Esto y lo otro ya. Esto y lo otro enseguida. Pero la vida está llena de transiciones y tenemos que ir aprendiendo en ese proceso de un paso a otro. Hay una transición. Y de eso va el tema que vamos a estudiar hoy en Josué, capítulo 1. Tiene que ver mucho con la transición del pueblo de Dios. Mira, a veces nos frenan los complejos. Decimos, yo no puedo seguir adelante porque es que no puedo. Y el tema de los complejos nos van frenando en la vida. O los prejuicios. Decimos, es que esto va a ser así, porque estamos prejuiciados con algunas cosas. O puede ser los temores, o las dudas, o el desánimo, o el cansancio. ¿Y qué es lo que te frena a ti? ¿Qué es lo que te hace tirarte para atrás? Así estaba el pueblo en el libro de Josué, capítulo 1. Vemos a un pueblo en una situación estancada de momento porque están pasando por un luto y un luto grande. Mira cómo comienza el versículo 1 de Josué. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Vale, ya te da un panorama oscuro. Había alguien que había fallecido. ¿Y quién era ese alguien? Un personaje importante, el líder del pueblo, después de la muerte de Moisés, aquel gran hombre que hizo pasar al pueblo por el Mar Rojo, que oraba y el Señor le escuchaba, que frenó las plagas y que usó la vara de Dios. Ese gran hombre había muerto. Pero mira cómo dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Hay dos palabras aquí muy interesantes. Una es siervo y otra es servidor. Y tienen connotaciones diferentes en el idioma original. Siervo de Dios se le llama a Moisés para decirle, en el término original es esclavo, un sirviente de Dios, alguien que está como un jornalero, alguien que está sirviendo pero sin que merezca nada a cambio. Una persona como un esclavo, como lo dice también el Nuevo Testamento, que somos nosotros, siervos del Señor. Sin embargo, de Josué se dice que él era servidor de Moisés y la connotación no es de esclavo, la connotación aquí es de un criado, un administrador. Pero este administrador ahora se va a convertir en un siervo, como lo fue Moisés. Y entonces, encontrándonos con esta transición, este panorama donde es que Moisés había hecho un recorrido de 40 años con el pueblo de Israel, ahora tenemos aquí a un Josué inexperto. Un Josué que sí que había visto la mano de Dios, sí que había visto cómo el Señor había estado con Moisés, pero todavía no había sido líder de este pueblo. Y ahora el Señor le dice, mi siervo, en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, y ya empieza a decirle lo que tiene que hacer Josué. Pero vamos a darnos cuenta que antes de llegar a este periodo de transición, Josué tuvo que haber aprendido cosas antes de llegar a este punto.
la primera cosa que vamos a notar, tendríamos que leer desde el Éxodo hasta este punto, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir viendo algunas cosas, y es que lo primero que Josué tuvo que aprender fue con el cambio de su nombre. ¿Sabes que él no se llamaba Josué? Él se llamaba Oseas. Y la Biblia nos cuenta en Números 13:16, para el que lo quiera leer, que Moisés fue el que le cambió el nombre. Le cambia de Oseas a Josué. ¿Pero qué significaba Oseas? Bueno, pues Oseas simple y sencillamente significa salvación. Y entonces la primera lección que le va a dar Moisés en su pequeño entrenamiento es: ya no te vas a llamar salvación, te vas a llamar el Señor salva. Josué significa el Señor salva. De tal manera que la primera lección que le está dando Moisés a Josué es: mira, si de verdad quieres llevar adelante este pueblo más adelante, tendrás que entender una cosa, que debes depender del Señor. Y esto es muy importante, hermanos, en la vida. La vida está llena de cambios, la vida está llena de transiciones, y muchas de esas cosas no dependen de nosotros, dependen del Señor. Todas esas cosas dependerán del Señor, pero tú tienes que aprender a depender del Señor. Esa es la primera lección que va a aprender Josué: dependencia de Dios. El nombre salvación se cambia a Dios es el que salva. Y bueno, pues antes de enviarlo a ver la tierra prometida, se eligen a 12 personajes y van 12, incluyendo a Josué, incluyendo a Caleb, y la Biblia nos cuenta que vuelven. 10 de ellos vuelven con noticias negativas y solamente 2 con noticias positivas, y entre ellos Josué. Ahora, Moisés va a ir enseñándole también a Josué no solamente a depender de Dios, sino a entender también las formas en que Dios trabaja. Y a veces esto es lo que nos frena, porque no entendemos las cosas como Dios trabaja, las formas como Dios trabaja. Vete conmigo a Números capítulo 11, este es un pasaje muy interesante y que me causó mucha gracia, porque a veces nosotros tenemos la actitud de Josué, ¿sabes? Mira, Números capítulo 11, si lo tienes, lo lees conmigo. Números capítulo 11, el versículo 26 al versículo 29. Mira lo que dice el pasaje en Números 11, 26 al 29. En el campamento habían quedado 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no se habían acercado al tabernáculo, por lo que profetizaron en el campamento. Un joven corrió a avisar a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes: Señor mío, no se los permitas. Me llamó la atención mucho esto de Josué. Señor mío, no se los permitas. Y le dice Moisés: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí vemos a un Josué inexperto. Todavía no entiende las formas en que Dios está trabajando. Es más, se pone celoso porque hay otros que están profetizando y el que tenía que hacerlo era Moisés según su criterio. Que a veces nosotros caemos en esto. No entendemos las formas de Dios. Aquí vemos a un chico inexperto queriendo que no se le permita a otra persona hacer el ministerio. Los celos. Cuidado con los celos, porque los celos estancan, porque los celos no permiten ver la forma como Dios está trabajando. Pero no solamente este entrenamiento corto, se le cambia el nombre, se le exhorta y se le dice, a ver, que Dios tiene formas de trabajar, pero por otro lado también Él tiene entrenamiento militar. Mira que muy temprano va y pelea con los amalecitas. ¿Recuerdas ese episodio que nos cuenta la Biblia, que se pone Moisés a levantar los brazos? Y mientras Josué peleaba,
y sus brazos estaban extendidos, Josué prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba, pues Josué decaía en su batalla. Entonces viene y Caleb y Ur le sostienen los brazos. Y entonces ahora Josué está en la batalla, aprendiendo a depender de Dios. Y gana esa batalla. Sin embargo, más adelante Dios le dice a Moisés, mira, dile a Josué que estuvo muy bien en la batalla, pero que yo voy a exterminar a este pueblo. Interesante que Dios se encarga de decirle a Moisés su plan para Josué. Vamos a exterminar este pueblo. Así es que tenemos a un Josué aprendiendo a depender de Dios, un Josué que está al lado de Moisés y que también permanecía en un estado espiritual cerca del Señor. ¿Sabes quiénes subieron al monte Sinaí? Solamente Moisés y Josué, que no llega hasta arriba, pero llega a acompañar a Moisés hasta cierto lugar. Así es que era un hombre que también estaba viendo cómo Dios trataba con Moisés. Es más, la Biblia nos cuenta que no salía del tabernáculo. Cada vez que Moisés iba al tabernáculo, Josué le acompañaba. Así es que tenía una intimidad con Dios. Él nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, según Éxodo 33:11 y según Éxodo 24:13, para los que están anotando, una intimidad con Dios, una cercanía a la presencia de Dios. Así es que llegados a este punto nos damos cuenta que Moisés era nuevo en cuanto a acoger al pueblo como líder, pero ya había entendido que tenía que depender de Dios, ya había entendido lo que era depender de Dios en una batalla, ya había entendido que necesitaba esa intimidad con Dios. Dios mismo se encarga de reconocer a Josué con relación a su autoridad. Mira, Números 27:16, ahí cerquita donde ya estábamos, Números 27:16, mira lo que nos dice. Versículo 16 dice, el Señor Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación a un hombre. Esta es la petición de Moisés. Ya Moisés va a morir. Dios le dice, tú estás por morir. Pero Moisés dice, Señor, que por favor pongas a un hombre ante la congregación. Y el versículo 17, que salga y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como un rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre dotado de espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar, ante toda la congregación, y en presencia de ellos, entrégale el mando. Instrucción de Dios hacia Moisés. Ya estás por morir. Pues nada, pon a Josué frente a la congregación, en presencia de todos y en presencia del sacerdote, entrégale el cargo. Y así lo hace Moisés. Le entrega el cargo y todos ahora saben que el sucesor de Moisés es Josué. Y entonces nos quedamos una vez más en el capítulo 1 de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues da el Señor la orden y empieza a dar varias órdenes. Mira las órdenes que da en Josué capítulo 1. La primera orden que le da está en el versículo 2. Ahora pues, levántate tú y todo este pueblo. Hermano, hermana, esta es la orden de Dios para ti hoy también. Levántate, levántate, es verdad, el siervo ha muerto, ha habido 30 días de luto, hay una situación donde tienes el Jordán enfrente, es verdad. El líder en el cual estaba puestos los ojos de toda la congregación ya no está, pero Dios sigue estando. Dios sigue con ellos y les dice, levántate Josué, pero no solo tú. Levántate tú y todo este pueblo. La primera orden que Dios le da a Josué. Y pasa el Jordán. Bueno, este era un río difícil de pasar. Dios le está pidiendo a Josué algo grande, algo donde tenía que depositar la fe en el Señor. No era fácil pasar el Jordán, pero Dios le dice, te tienes que levantar tú y todo este pueblo y pasar
el Jordán. ¿Cuál es tu Jordán, hermana? ¿Cuál es tu Jordán, hermano? Levántate y pásalo, que el Señor está allí. La bendición está por venir. Es más, mira lo que sigue diciendo el versículo 2. Pasad el Jordán hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como dije a Moisés, todos los lugares que pise la planta de vuestro pie. Vaya promesa le ha hecho Dios a este pueblo. Todo lo que tu pie pisa será tuyo. La bendición está. Solamente tienes que dar pasos. Ahí está la bendición al pasar el Jordán. La bendición está, pero levántate y pasa el Jordán. Escucha al Señor lo que te dice, que tienes que avanzar. Esa transición que estás pasando, ese momento donde todavía no sabes el cambio de tu vida, el Señor lo tiene al control. Mira que Él había dicho, es que yo ya lo he dado. Es que todo lo que pisare la planta de tu pie será para ti, porque yo lo he entregado. En el plan de Dios, en la mente de Dios, eso ya estaba de ellos, ya era de ellos. Pero ¿qué tenía que hacer Josué? Obedecer, levantarse y pasar el Jordán. Bueno, pues no solamente le da esa orden, hay más órdenes. Fíjate en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Vaya, esta orden nos cuesta mucho esforzarnos, ¿no? Y ser valiente. Vamos, que hay un Jordán al frente, que hay un pueblo aquí, que no sé liderarlo, que soy nuevo en esto, que no puedo, que cómo lo hago. Pero el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, anímate, aliéntate. Y sé valiente, ponte firme y empieza a andar. Ahí está el Jordán, pero tú esfuérzate y sé valiente. Mira, hay otra orden en el versículo 7. Otra vez lo mismo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y hay una orden aquí. Procura actuar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No solamente se trata de estar animado, no solamente se trata de estar en pie, también se trata de obedecer lo que Dios ha dicho. Ahí en tu mano tienes la Biblia. Empieza obedeciéndola y verás que te irá bien. Eso es lo que dice el versículo 8. Nunca se aparte, esa es otra orden, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, otra orden, medita en ella. No solamente que la sepas, es que medita en ella. No solamente es leerla, es que medites en ella. Y entonces dice la promesa que hace ahí, y todo te saldrá bien. Así es que el Señor tiene órdenes para Josué. Primero, que se levante. Segundo, que pase el Jordán. Tercero, que se esfuerce y sea valiente. Cuarto, que procure cumplir con toda la ley que Moisés le ha dicho. Quinto, que no se aparte de su boca el libro de la ley. Sexto, que medite en ella de día y de noche. Y la última orden en el versículo 9, una vez más. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas. Otra orden, no desmayes. Razón. El Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces va a decirle el Señor a Josué? Anímate, esfuérzate. Una vez más, anímate. Solamente esfuérzate, solamente aliéntase tu corazón. Y una vez más, y otra vez más, 3 y 4 veces, el Señor le dice, anímate, esfuérzate. Y es que en estos tiempos de transición, cuando se está de luto por este líder, el pueblo está así, desanimado. Entonces Josué tiene que alentar al pueblo también y animarse el primero. Ahora, el Señor tiene un plan para Josué. ¿Cuál es el plan? Bueno, ya lo hemos dicho. En el versículo 2, Él dice, todo esto yo lo he entregado. Mira lo que dice el versículo 3. Yo os he entregado tal como dije a Moisés. Mira el plan de Dios. Todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Y ahí le dice, ¿qué? Desde el desierto, el Líbano,
el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. El Señor tiene definido el plan, desde aquí hasta allí. Ahí tendréis que conquistar. Este es el plan, desde el desierto hasta donde se pone el sol, allí, a la parte de los heteos. El plan de Dios era claro, solamente había que animarse, solamente había que esforzarse. ¿Y qué otro plan tenía el Señor? En el versículo 6 nos dice lo que Dios tenía planificado para Josué. Mira lo que dice: esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. ¿Cuál era el plan de Dios? Conquista porque vas a repartir. ¡Wow! ¡Qué plan más bonito!, ¿no? Conquista porque vas a repartir. No será todo para ti, es que vas a ser de bendición para otros y enseñarás a cada uno cuál será su ración. Tú vas a repartir. Ese es el plan de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Hemos visto mandatos, hemos visto el plan y veamos cuál es la promesa que Dios tiene. Me encanta el versículo 5. Mira lo que dice. El versículo 5 dice: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor nos dice esto al día de hoy. Como estuve con Moisés. ¿Sabes desde cuándo? Es que a Moisés hubo que ponerlo en una cesta. ¿Te acuerdas que estaba siendo perseguido por el faraón y que la madre teje una cesta y lo pone en el río Nilo? Como estuve con Moisés, estuvo en peligro de muerte, pero como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Sea que esté cambiando tu vida, sea que estés en transición, sea que estés establecido, sea que todavía no sepas el plan de Dios, ahí está el Señor. Como estuvo con Moisés, está contigo. Nadie te podrá hacer frente si estás obedeciendo el mandato. Acuérdate que primero hay un mandato. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres que todo te vaya bien? ¿Quieres que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Hay una responsabilidad. Obedece el mandato de Dios. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermana, hermano, no estás solo. No estás solo. No estás solo. El Señor está contigo siempre, todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Esta promesa me gusta mucho porque muchas veces nos sentimos solos, ¿no? Muchas veces sentimos que no podemos, nos decaemos, nos cansamos, vemos que el esfuerzo no ha merecido la pena y nos frustramos. Muchas veces nos pasa un desánimo, pero el Señor nos dice: es que estoy contigo, no te dejo, no te desamparo, solamente esfuérzate y sé valiente. Señor sigue ahí. ¿Y cuál es la respuesta de Josué ante todo esto? Ya sabe las órdenes, ya sabe el plan de Dios, ya sabe la promesa de Dios. ¿Qué va a hacer Josué ante todo esto? Pues mira lo que pasa en el versículo 10 y versículo 11. Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo: id por el campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a ocupar la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué está haciendo Josué? Mira, obedeciendo. Está diciéndole a todo el pueblo: vamos chicos, hay que preparar comida porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán. ¿Qué le había dicho el Señor? Levántate y pasa el Jordán. ¿Qué está haciendo Josué? Vamos a prepararnos y vamos a pasar el Jordán. Obediencia. La obediencia es importante y la obediencia él ya la había aprendido. ¿Te acuerdas que había aprendido a depender de Dios? ¿Te acuerdas que su nombre indicaba que él tenía que depender de Dios y no de sí mismo?
Pues él entonces está obedeciendo. Versículo 14 y versículo 15. Mira lo que nos dice. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. ¿Te acuerdas que ya antes habían tomado posesión 2 tribus y media? Bueno, ellos ya tenían su territorio, pero ellos le habían prometido a Moisés, mira, nos vamos a establecer aquí y cuando ya sea la conquista, ayudaremos a nuestros hermanos, aunque nosotros ya tenemos tierra. Bueno, pues sí, Josué les está recordando el trato que ellos habían hecho. Mira el versículo 15. Hasta tanto el Señor les haya dado reposo, igual que a vosotros, y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les entrega. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Bueno, tenemos 2 tribus y medias aquí que ahora tienen que ir y ayudar a sus hermanos a conquistar lo que hace falta. Es interesante que dice, vosotros estaréis donde nace el sol, pero la tierra que el Señor nos da es hasta donde se pone el sol. Un territorio elegido por el Señor y que el Señor iba a dárselos. Pero ellos tenían que cruzar el Jordán y por otro lado tenían que ayudarse los unos a los otros. Los que ya tenían tierra tenían que ayudar al que todavía no tenía. Mira, en tiempos situaciones difíciles de desánimo, ¿cuánto necesitamos que un hermano nos anime, no? ¿Cuánto necesitamos que una hermana nos ayude? Que alguien nos diga, vamos, esfuérzate, vamos juntos. Ven, que yo voy contigo, yo te echo una mano. Sí, necesitamos esa comunión y esa ayuda los unos de los otros. Esto lo está haciendo Josué. Acordaos de ayudar al hermano. Acordaos de la promesa que habéis hecho. Y veamos la respuesta del pueblo. ¿Cómo responde el pueblo? Versículos 16, 17 y 18. Entonces ellos respondieron a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has ordenado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no te obedezca a tus órdenes en todas las cosas que le mandes, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Vaya pueblo, mira cómo responde este pueblo. Nosotros lo vamos a hacer igual como lo hicimos con Moisés. Vamos a ver, ¿tú te acuerdas cómo lo hicieron con Moisés? Yo me acuerdo de algunos episodios que estuvieron a punto de apedrear a Moisés. ¿Tú te acuerdas que en algunas situaciones la misma hermana de Moisés y el hermano dijeron, ¿acaso Dios solamente habla con Moisés? Nosotros también podemos oír la voz de Dios. A Moisés ya no vamos a seguirle. Y entonces Dios manda lepra a María. Y entonces eso retiene un poco el campamento. Bueno, pero este pueblo está diciendo, así como lo hicimos con Moisés, vamos a obedecerte a ti. Es más, dijeron, y el que no te obedezca, que muera. Estaban dispuestos a obedecer hasta la vida, hasta dando la vida. Hermanos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es más, ellos están diciendo, sí, te vamos a obedecer, pero con otra condición, que el Señor siempre esté contigo. Es más, le dicen al final, le dicen, tú solamente esfuérzate y sé valiente. Muchas veces somos así, ¿verdad? Tú ayúdame, ya veré yo. Tú hazlo, ya veré yo. Hermanos, es que los proyectos son proyectos de equipo. El proyecto de familia es un proyecto donde no puedes dejar a solo uno que vea cómo lleva el barco. Es juntos. El proyecto de iglesia es un proyecto de equipo que no podemos decir, ay, que vean los líderes cómo lo hacen. Es una cosa decirlo y otra cosa es hacerlo. Tú solamente esfuérzate. No, vamos a decir, nos esforzamos juntos y somos valientes
juntos. Entonces el proyecto de iglesia saldrá adelante. Entonces el proyecto de familia saldrá adelante. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Esta es otra cosa interesante que podemos pensar. Mira, a Dios nada lo coge de sorpresa. Es que ya Dios estaba preparando a Josué. ¿Desde cuándo? Bueno, desde años atrás. Josué había venido siendo preparado por Dios. Nada coge por sorpresa al Señor. Cada cosa que nos pasa en la vida, el Señor ya ha preparado. Ha preparado soluciones. Ha preparado circunstancias. Bueno, hay un texto que dice que el Señor ha preparado buenas obras para sus hijos, para que andemos en ellas. El Señor tiene preparado ya el plan para tu vida. ¿Qué toca hacer? Anímate, esfuérzate, sé valiente, obedece, conoce el plan de Dios y echa a andar ese proyecto de Dios. No eches a andar nada en la vida si no estás seguro que es el plan de Dios. Y esto lo digo para todos, que a veces tenemos proyectos y cosas en las que todavía no hemos orado. No las hemos puesto en manos de Dios. Pues te digo esto, no eches a andar ningún proyecto en la vida si todavía no conoces el plan de Dios. Pero si ya conoces el plan de Dios, créele a las promesas. Yo estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y que el Señor nos ayude con los proyectos de la vida, con las transiciones de nuestra vida, con los cambios de nuestra vida. El Señor no se ha ido. Moisés murió, pero Dios es eterno. Él estaba ahí para ayudar a Josué. Y está allí, como estuvo con Moisés, también estará contigo. Amén. Señor, nos ayude a creerle a Dios, a obedecerle a Dios, a conocer su plan y a seguir con ánimo y con esfuerzo. Amén.